Buenos días, chicos. Hoy es viernes, ya estamos llegando al final de la semana. Espero que su semana haya sido de bendición, haya sido productiva, haya sido una semana en la que se han encontrado con la palabra del Señor, también han podido conversar con Él en oración y vamos a continuar el día de hoy con nuestro devocional en el libro de Primera de Corintios. Ya estamos llegando al final de Primera de Corintios. El día de hoy vamos a ver una parte del capítulo 16. Así que les pido que abran sus Biblias en Primera de Corintios 16. Y antes de acercarnos a leer la palabra del Señor, como siempre decimos, es indispensable, es necesario y obligatorio acercarnos a Él en oración, ya que sin la intervención del Espíritu Santo nosotros no podríamos entender las Escrituras. Sería simplemente como leer cualquier libro, y lo que queremos nosotros es que las Escrituras penetren a nuestro corazón y nos transformen, nos cambien. Y para tener entendimiento y para poder aplicarlo necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine, ¿no? Así que vamos a acercarnos, vamos a orar, vamos a hablar con nuestro Padre. Y ya sabes, si hay algo en este día, hasta este momento que te preocupa, que te molesta, que te sientes cargado, ponle pausa al video y primero entrégale todas esas cosas que te cargan, ese peso que estás llevando, entrégaselas a nuestro Señor para que puedas acercarte a Él con un corazón relajado, con un corazón tranquilo, con un corazón libre de preocupaciones, y nos podamos concentrar solo y únicamente en su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, santo eres tú, Señor, santo es tu nombre. Gracias por esta mañana que nos regalas. Gracias porque nuevamente un día más, Señor, nos regalas de tu amor, de tu gracia, Señor, de tu misericordia, de tus bondades en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu santa palabra, Padre. Ahora, Padre, queremos pedirte que nos ayudes a entender, Señor, cada una de las cosas que en ella se encuentran para cambiar nuestras vidas. Danos entendimiento, danos sabiduría y sobre todo, Señor, ayúdanos a llevar lo que aprendamos, Señor, nuestro conocimiento a la práctica, a vivir, Padre, tu palabra en nuestras vidas para impactar a otras personas, Señor, y sobre todo para glorificar tu nombre con nuestra conducta y nuestro testimonio. Bendice este tiempo, Padre, y a cada uno de los chicos que está en este momento haciendo el devocional junto conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Listo. Leemos entonces Primera de Corintios 16 desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Voy a leer, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. En esta primera porción del capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, Pablo está explicándoles, enseñándoles a los corintios acerca de, ahí dice el título, la ofrenda para los santos. Y Pablo detalla ciertas reglas que deben tener ellos en cuenta al momento de ofrendar para los santos. Para empezar, ¿quiénes eran los santos? ¿O a quién se está refiriendo Pablo? Sí,
Y si tienen sus Biblias, me gustaría que busquen en Romanos capítulo... Voy a buscar mejor yo también. Romanos capítulo 15, versículos del 25 al 26. Romanos capítulo 15, versículos del 25 al 26 dice: Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, cuando Pablo hace referencia de los santos, la ofrenda para los santos se está refiriendo a estos hermanos que están sufriendo persecución a causa del nombre de Jesucristo en Jerusalén. Entonces él les anime a que junten dinero para que cuando Pablo vaya le den todo lo que han reunido para llevarle, y Pablo dice acá, a quienes ustedes hayan designado por carta, en el versículo 3. Y vamos a ver un poco a detalle justamente los detalles que Pablo les hace a la iglesia de Corinto para ver qué son los detalles que también nosotros debemos de tener en cuenta al momento de ofrendar. Y el primero es, Pablo detalla en el versículo 2 que la ofrenda debe separarse cada primer día de la semana, es decir, algo periódico. Conocemos que el primer día de la semana es domingo. Ahí es cuando comienza nuestra semana, ¿cierto? El primer día de semana, y se lo dedicamos al Señor, justamente por eso también. Entonces, la ofrenda debe ser periódica, cada cierto tiempo, ¿no? A nosotros, los que trabajamos, nos pagan de manera periódica. No es que a mí me paguen a veces, o a veces me pagan 15, a veces me pagan 18, a veces me pagan 30, a veces me pagan 3, a veces no. Hay una fecha, es algo periódico. Yo espero también recibir el dinero en esa fecha. Es algo periódico y es lo que Pablo les está recomendando también. Continúa el versículo 2 y dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, es decir, la ofrenda debe ser algo personal. Ya sea que tú tengas su trabajo, bueno, en caso de los jóvenes que están escuchando este video, pero los adolescentes, creo que ninguno trabaja, ¿no? Pero a veces sí recibimos ingresos o dinero, ya sea porque ahorramos, que nos dieron en nuestro cumpleaños, en Navidad, en lo que sea, y tenemos nuestra platita escondida ahí porque queremos comprarnos, no sé, pues nuestros audífonos, nuestra ropa. Entonces, de alguna manera, en algún momento es posible que tú tengas dinero. Entonces, recuerda que Pablo dice, la ofrenda debe ser personal. Es decir, si tu mamá y tu papá ofrendan, está bien, porque ellos perciben, tienen sus ingresos. Pero eso no quita de que si a ti te está entrando dinero de alguna manera, ya sea por una propinita, o que no sé, vendiste algo que ya no te quedaba, no sé, te compraron el Play y el último Play y el que tienes lo van a vender y tienes ese dinero, te queda el dinero, o de cualquier manera que sea en el mundo, hay un montón de maneras de ganar dinero sin necesidad de tener un trabajo fijo. Si tú tienes ese dinero, eso quiere decir que tú puedes ofrendar. La ofrenda es personal. Y el siguiente, vamos a seguir leyendo el versículo 2, dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Es decir, que esta ofrenda se tiene que preparar desde antes, preparar de antemano. Y continúa, pongan aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Es decir, Pablo quiere que nosotros, y en este caso la iglesia de Corinto, vaya separando esta ofrenda periódicamente de manera personal y desde antes de que Pablo llegue. Es decir, Pablo quería llegar y que no sea que en ese día justamente se levante ofrendas para los santos en Jerusalén. ¿Por qué? Yo creo que de esta manera nosotros podemos ver nuestra madurez espiritual, nuestra responsabilidad, nuestro compromiso con el Señor también. Y es una manera de recordar que de todo lo que el Señor nos da, todo lo que entra a nuestra vida, ahorita digamos que se habla de dinero, pero en realidad también podemos ofrendar nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras cosas. Podemos ofrendarle al Señor nuestra vida entera. Entonces, es necesario que lo hagamos siempre con responsabilidad, con madurez y con ese compromiso. Primero con el Señor y después con la iglesia, con la iglesia de Cristo, con nuestros hermanos misioneros, con nuestros pastores, con nuestros hermanos que están pasando por necesidad también, ¿no? Y Pablo también dice que tiene que ser
proporcional, es decir, no hay una cantidad fija. No es que Pablo les estaba diciendo, me tienen que juntar tanto dinero, o cada familia o cada persona me tiene que dar tal cantidad. Pablo dice, según haya prosperado. Es decir, si un mes yo tengo mi sueldo o tengo mi ingreso, pero justo ese mes tuve más ingresos por otra razón, no significa que, no, yo siempre le doy al Señor, no sé, vamos a poner 10 soles. Yo siempre le doy al Señor 10 soles porque siempre recibo 100 soles. Entonces yo siempre le doy al Señor 10 soles. Pero justo ese mes fue tu cumpleaños. Es decir, que no solamente tuviste esa entradita, sino que tuviste más dinero. Es decir, te prosperó más. Entonces, si ese mes o ese día, semana, Dios te bendijo con más, Pablo está diciendo que según a ti te haya prosperado, tú también des para la iglesia, para los santos, ¿no? Así que no creas que es algo fijo, es un monto fijo. De repente estás pensando eso y el día y la semana o el mes que recibes más, dices, bueno, algo extra me queda. Siempre debemos recordar que todo lo que recibimos viene de parte de nuestro Señor. Si Dios mueve a nuestros padres para que nos den dinero por X razones, es algo que viene de nuestro Señor, no exactamente de tu papá. Y si viene por el dinero que gana tu papá, recuerda que el trabajo que en este momento tienen tus papás o tu mamá o tu papá es de parte de nuestro Señor. Nada es nuestro, ni siquiera el dinero ni las cosas. Esas cosas no son nuestras. Esos son bendiciones, son añadiduras que nos da el Señor a nuestras vidas, ¿no? Y hasta ahí es esta parte de la ofrenda para los santos. Luego Pablo habla acerca de sus planes, dice planes de Pablo, a partir del versículo 5 en adelante. Y Pablo acá menciona a dos personas, a Timoteo y a Apolos. Primero comienza hablando de Timoteo. Conocemos que, bueno, vamos a buscarlo, ¿qué tal? Primera de Corintios 4:17, hay unas hojas más adelante nada más. Primera de Corintios 4:17. Pablo habla de Timoteo. Y Pablo les está diciendo a la iglesia de Corintios que va a enviar a alguien mientras que él no puede ir. Y este alguien es nuestro queridísimo Timoteo. 4:17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Es decir, Timoteo era el hijo amado, es decir, su discípulo, el discípulo de Pablo. Y él lo estaba enviando porque él sabía, y lo podemos leer en el versículo 10, y si llega Timoteo, es decir, ya les había dicho, voy a enviar a Timoteo, es decir, en el momento que llegue Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, y escuchen lo que dice Pablo de Timoteo, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie tenga en poco tu juventud, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Pablo está enviando a Timoteo y acá les dice, por favor, no tengan en poco porque Timoteo es jovencito, no lo menosprecien, sino en todo momento recuerden que así como yo, él hace la obra del Señor. Muy importante y muy hermosa la descripción que hace Pablo de Timoteo. Y luego Pablo continúa hablando acerca de Apolos. Y Apolos era muy conocido, era todo un predicador, todo un líder para los de la iglesia de Corinto. Y vamos a ver en Primera de Corintios 1:12 para entender qué tan importante o qué significaba Apolos para los hermanos de esta iglesia. 1:12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y continúa, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Y continúa. Creo que muchos sabemos qué es lo que estaba pasando. Este es un versículo, un pasaje bien conocido. Y es que la iglesia de Corintios estaba pasando como que la iglesia se estaba dividiendo en diferentes bandos. No sé si has escuchado alguna vez que algunos cristianos dicen, sí, que yo soy, y nombran de tal denominación. Sí, que yo soy de tal denominación. Y otro dice, sí, que yo soy de tal denominación. Sí, que yo creo en esto y que yo soy así, que yo soy así. En vez de simplemente, como dice Pablo, yo soy de Cristo, sino que se empiezan a generar
divisiones diciendo, a ver, ¿tú qué crees, hermano? Ah, yo creo esto. ¿Qué posición tienes tú acerca de tal tema? Ah, yo creo esto. Y así, 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 así. Pablo dice, en este contexto que estaba pasando y conociendo lo que significaba Apolos para esta iglesia, Pablo lo menciona y le dice el hermano, ¿no? Vamos a ver. Lo dice en el versículo 13, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga la oportunidad. Tal vez Apolos sabría lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, entonces dijo, si la gente está diciendo como que estaba como que exaltando a Apolos y Apolos lo máximo y empezaban a generar divisiones. Ay, sí, que yo conocí al Señor por medio de Apolos. Ay, sí, que yo escuché la predicación por medio de Pablo. Ay, sí, que yo lo escuché de Cefas, es decir, de Pedro. Y empezaban a dividirse. Entonces, es posible que de repente Apolos haya escuchado esto y haya dicho, no, creo que no es el momento más adecuado de ir. Imagínense que iba el líder ahí a pararse en medio de la iglesia. De repente podía generar más división. Y Pablo entiende esto perfectamente porque dice, pero irá cuando tenga oportunidad. O sea, él sabe que el deseo de Apolos es ir y que va a ir, ni bien él tenga la oportunidad. Y así termina, hasta ahí termina nuestro devocional del día de hoy, es el número 12. Y algo que podemos rescatar bueno, podemos aprender en realidad muchas cosas de este pasaje, pero me gustaría resaltar algo muy importante acerca sobre todo de la primera parte que vimos, ¿no? Acerca de la ofrenda al Señor. Yo sé que muchos de ustedes no trabajan y pueden decirme, Ángela, no tengo dinero que ofrendar a la iglesia. Como mencioné en lo anterior, si de alguna manera tienes la posibilidad de ofrendar, hazlo. Sabes que el Señor va a bendecir tu vida. No lo hagas con esa motivación, pero el Señor va a multiplicar, tu ofrenda la va a multiplicar. Recuerda como el niño que ofrendó los panes y los peces. El Señor multiplicó lo que había. Y te cuento un testimonio chiquitito personal antes que se acabe el tiempo devocional. Cuando yo tenía aproximadamente 8 años, un domingo, mi papá me había dado un sol. Ese sol era para que yo en Rayito, le llamamos, en la tiendita que había, me compré algo al final del culto. Entonces yo estaba guardando mi sol en mi bolsillo. En ese momento estaba terminando el culto y llega el momento de las ofrendas y veo que todos estaban sacando su dinero y estaban ofrendando. Entonces yo miraba y yo sabía que yo tenía mi sol. Entonces estaba como, ¿por qué todos están dando plata? Y yo tengo un sol. Entonces mi papá y mi mamá me animan a que yo pueda ofrendar mi sol o parte de mi sol. Y yo no quería, porque era mi sol. Y yo quería comprarme mi papita o otra cosa ahí en la tienda. Entonces yo tenía mi sol y decía, ay, no sabía qué hacer. Y en ese momento pasa la canasta, saco mi sol y mis lágrimas empiezan a caer. Sí, porque era mi sol. Y acá mi papá nunca nos ha acostumbrado a darnos plata ni a darnos propina así. Entonces para mí era como valioso mi sol. Entonces yo cogí mi sol y lo puse en la canasta de las ofrendas. Y luego, adelante de nosotros estaba sentado el pastor, en ese momento el pastor titular de nuestra iglesia, que era el misionero que fundó la iglesia, Ricardo Davis. Cuando termina de pasar la ofrenda, termina el culto, el pastor me dice, quiero hablar contigo un momento. Yo tenía 8 años y estaban mis papás atrasito. Y él me dice que cada vez que uno ofrenda o da dinero para el Señor multiplica y multiplica grandemente, y que ese dinero que yo había dado, el Señor lo iba a utilizar para dárselo a algún misionero, a alguna obra, y que se siga predicando acerca del Señor, y que el Señor me iba a devolver grandemente. Y saca de su bolsillo y me da una moneda de 5 soles. y yo lo miré y me emocioné tanto porque me di cuenta de que Dios había multiplicado, quintuplicado mi sol por 5 soles. Entonces, y me di cuenta desde ese momento hasta el día de hoy que en realidad cualquier cosa material que nosotras podamos tener, o incluso inmaterial, como nuestros dones y nuestros talentos, no son nuestros, no nos pertenecen. Todo lo que tenemos es solamente por la misericordia, por la gracia de nuestro Señor. Es algo que el Señor nos ha regalado, nos ha obsequiado, y todo le pertenece. Y de lo poco que podemos tener nosotros para dárselo al Señor, así lo tenemos que hacer. ¿Qué estás haciendo tú con tus talentos, con tus dones, con tus bienes? ¿Estás dándole al Señor? ¿Estás separando periódicamente tú solo?
estás preparando de antemano, estás dando de manera proporcional. Ahora que estamos en un tiempo de pandemia, también podemos ofrendar, también podemos darle al Señor nuestro dinero, nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo. No dejemos que esto sea una excusa para dejar de ofrendar para la obra misionera, para nuestra iglesia, y también no dejemos de ofrendar nuestras propias vidas para nuestro Señor. Es algo indispensable que ocupa gran parte de enseñanza. La Biblia está llena de enseñanzas acerca de la ofrenda, del diezmo y de lo importante que es recordarlo. Así que si no lo estás haciendo, te animo a que vuelvas a las buenas costumbres. Y si no tienes dinero, recuerda que puedes ofrendarle al Señor lo más importante, que es tu vida entera. Que tengas un lindo día el día de hoy, viernes, y seguro nos hablamos o nos vemos el sábado o domingo. Chao chicos, cuídense.